La historia comienza presentándonos a este chico de aquí, el cual es nuestro prota. El chico se había percatado que no había nadie en el campus de su universidad, así que decide regresar a casa. Sin embargo, por más que el chico esperó en la parada del autobús, este jamás llegó, así que decide regresar a casa caminando. Pero lo que no se esperaba es que misteriosamente en el camino tampoco pudo encontrarse con ninguna persona. Y como lo que estaba sucediendo era muy extraño, nuestro prota piensa que todo eso es un sueño, así que piensa que solo tiene que tomar una siesta. Pero lo que no se esperaba era que al llegar a casa tampoco encontraría por ninguna parte a sus padres. Y lo más extraño es cuando éste se fija en el reloj, el cual se da cuenta que el tiempo se había detenido completamente, ya que desde que salió de la universidad debería haber pasado al menos 2 horas, pero el tiempo no había avanzado ni un segundo y ni siquiera el sol se había movido de lugar. Y en ese momento es cuando éste se da cuenta que el tiempo se había detenido, excepto para él. Y de repente aparece esta chica de aquí, confirmándole que efectivamente el tiempo de la Tierra se había detenido, excepto para él, revelándole así que ella era la emisaria de Dios, o sea, un ángel. Su nombre era Lita, diciéndole así que la razón por la que lo había visitado era para informarle que lo habían dejado atrás. Este se queda impactado, pues no entiende bien qué es lo que está sucediendo, a lo que Lita le explica que todos los humanos fueron enviados a otra dimensión, y por supuesto a excepción de él. Esto debido a que la Tierra estaba pasando por un cataclismo, y claro, nos explica más a detalle qué significa esto, y resulta que la Tierra está subiendo de nivel, ya que ha alcanzado el punto máximo de experiencia, lo que significa que el maná que había estado guardado por tanto tiempo será liberado. Pero la liberación de dicho maná también traerá consigo el despertar de monstruos muy poderosos, los cuales no podrían ser derrotados por armas humanas, por lo que si dejaban a los humanos como estaban, probablemente la humanidad terminaría siendo exterminada. Era por esto que el dios de aquel ángel había creado una especie de avatares para los humanos, esto con la intención de enviarlos a otro mundo. Esto para que los humanos aprendan a usar el maná en un mundo diferente, ya que al menos tendrían lo mínimo para luchar contra los monstruos, ya que un monstruo que está formado por energía de alto rango no moriría ni aunque lo golpeara un misil nuclear. Sin embargo, el prota le pregunta que qué había de él, por qué no había sido enviado a otro mundo, como todos los demás. A lo que la chica le responde que debido a una habilidad que éste tenía llamada sigilo, su dios no podía enviarlo al otro mundo, y ahora mismo ya era demasiado tarde, ya que el portal había sido cerrado completamente. Además, el ángel le informa que la humanidad regresaría en 10 años. Lamentablemente, el prota tendría que quedarse en la tierra todo ese tiempo y no podría aprender a utilizar maná, por lo cual la chica le aconsejó que durante todo ese tiempo entrenara su físico a tal extremo que no necesitara del maná para sobrevivir, y no le queda de otra que aceptar, ya que esa era su último recurso. Y así comienza este manga, y si te interesa la historia de este chico, quédate, porque hoy te resumo, todos los demás son retornados. Luego de esto, nos muestran como 5 años después, desde que la humanidad había sido transportada a otro mundo, aunque el tiempo seguía detenido, nos muestran cómo el prota en todo ese tiempo se había enfocado en fortalecer su cuerpo en el gimnasio, mientras las otras personas aprendían a usar el maná, mientras que todo lo que podía hacer el prota era trabajar en su fuerza física. El ángel durante todo ese tiempo había seguido acompañándolo y se sorprende bastante al ver la voluntad del chico, que a pesar de estar solo únicamente se había enfocado en entrenar. El prota por su parte también había comenzado a tomarle aprecio al ángel, ya que era la única persona con la que podía conversar. Además que le preparaba alimentos deliciosos diariamente.
Luego el prota, ahora que había conseguido una buena base física durante los últimos 5 años, decide que era un buen momento para aprender artes marciales y aprovecha los años que le quedaban para perfeccionar sus movimientos. Y si por casualidad se preguntaron que cómo haría para aprender si no existe ningún profesor en la Tierra, bueno, contaba con el Internet, gracias al cual fue capaz de aprender las bases de algunas técnicas de combate, y como tenía mucho tiempo disponible, no era problema para perfeccionarla. Incluso el ángel le sirvió como compañera de entrenamiento, aunque como era de esperarse, al ser un ángel siempre terminaba dándole una paliza a nuestro prota. Ya luego el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos, claro, pero para nosotros, para el prota no. Pobre del prota. Seguimos. Y así los 10 años prometidos pasaron. El momento de que la humanidad volvería había llegado. Según Lita, el prota estaba lo suficientemente preparado como para sobrevivir en el nuevo mundo, por lo cual decidió despedirse del prota, prometiendo que tal vez algún día se volvería a ver. Sin embargo, cuando el momento de que los humanos aparezcan llegó, no ocurrió absolutamente nada, y el tiempo continúa detenido. El prota, todo enojado, exige una explicación, ya que no apareció nadie. Lita, la cual había regresado con el prota, le explicó que quizás el eje del tiempo se había desviado, a lo que solo debía esperar algunos años más. Obviamente el prota no estaba de acuerdo con esto, pero no tenía otra opción. Lo que no se esperaba era que los años seguían pasando y todavía la humanidad no regresaba. Así pasaron 15 años, 30 años, incluso 50 años, y la humanidad aún no había vuelto. Sin embargo, el prota, debido a todo el entrenamiento físico, se estaba convirtiendo en un arma humana. Aún así, debido a todo el tiempo que había pasado, el chico cada vez comenzaba a desesperarse más. Ya ni siquiera podía recordar el rostro de su madre, por lo cual, para distraerse, ahora ya no solo entrenaba su cuerpo, sino que decidió comenzar a leer todos los libros que encontraba. Y después de leer todos los libros de su país, comenzó a aprender otros idiomas, luego a viajar por todo el mundo, visitando varios países, y continúa leyendo todos los libros que encontraba, hasta que al final no quedaban más libros por leer. Aún así, el prota, a pesar de todo el tiempo que había pasado, continúa preparándose para el cataclismo. Aunque nada le aseguraba que algún día la humanidad regresaría, el ángel comenzaba a preocuparse de que quizás Eli pudiera llegar a perder la cordura. Por suerte, la mente del prota era difícil de quebrar, y por más años que pasaran, el chico continuaba preparándose para el cataclismo, tanto que luego de leer todos los libros del mundo, comenzó a practicar la caza, y por supuesto, no tenía permitido cazar todos los animales del mundo, o se perdería el equilibrio. Aún así, terminó perfeccionando sus habilidades, llegando incluso a cazar un cachalote, el animal más grande que existe. Y luego de aprender el arte de la cacería, comenzó a practicar la herrería, pasando décadas aprendiendo a crear todo tipo de armas, hasta que luego de 50 años, el chico fue capaz de crear una lanza de acero muy poderosa, que incluso según el ángel podría llegar a rivalizar con un arma creada por Maná. El ángel cada vez le tomaba más cariño al chico, el cual cada vez se ganaba más su respeto, al demostrarle toda su fuerza de voluntad. Dejando eso de lado, luego de perfeccionar la herrería y cacería, el chico continuó con sus entrenamientos corporales. El tipo seguía progresando sin parar y según el ángel, ha experimentado la evolución del hombre de varias generaciones en un solo cuerpo. Aún así, ya habían pasado 1000 años desde que la humanidad había desaparecido y el ángel cada vez estaba más preocupada por la cordura del prota, por lo que incluso comenzó a plantearse la posibilidad de tener relaciones con el chico. Esto con fines previamente profesionales, ya que su misión era la de cuidar al prota y eso podía estar dentro de sus tareas. Sin embargo, mientras se lo planteaba, su espada fue atraída hacia el cielo, por lo que de inmediato Lita fue tras ella. Pero al hacerlo se dio cuenta que el día que tantos años había estado esperando
Por fin había llegado. Sin embargo, el ángel, a pesar de estar feliz por el chico, también la entristecía la idea de no volver a ver al chico con el que había convivido por más de 1000 años y ni siquiera se habían podido dar un beso. Mientras que por otra parte, el prota también estaba triste de que ni siquiera había tenido la oportunidad de despedirse de la persona que por tanto tiempo había cuidado de él y esperaba que algún día pudieran volver a encontrarse. Luego de esto, toda la humanidad volvió a la tierra y el prota apareció en el mismo lugar en donde el tiempo se había detenido. Además, ante él apareció una ventana de estado, la cual decía Lian humano, desempleado nivel 1. Pero no solo él contaba con una de estas, ya que el resto de la humanidad también poseía una. Sin embargo, para ellos solo habían pasado 10 años desde que habían sido transportados al otro mundo, y no 1000 como el prota. Además, al parecer, el avance que las personas habían conseguido en el otro mundo había sido reseteado y ahora debían comenzar desde cero en la Tierra. Claro, al menos tendrían las nociones básicas de cómo hacerlo, algo de lo que el prota carecía. Por cierto, ¿recuerdan la habilidad de sigilo por la que el prota había sido olvidado? Pues bueno, ahora esa era una de sus habilidades principales, por lo que pocas personas eran capaces de notar su presencia. Era como si el chico fuera invisible, aunque por ahora eso no le importaba demasiado al chico, que de inmediato volvió a casa para reencontrarse con su madre, una madre de la cual ya ni siquiera recordaba su rostro. Gente, eso sí, es duro no recordar el rostro de su madre, pero seguimos. Por suerte, al verla, todo el aprecio que sentía por ella volvió. Todos sus recuerdos con ella habían regresado por fin, estaba con su madre y claro, también con su padre, ya que al parecer todo había regresado a la normalidad, o bueno, casi todo. Esto porque sus padres rápidamente comenzaron a conversar a qué parte del otro mundo habían sido transportados. El padre del prota había sido llevado a un lugar llamado Eisa, mientras que la madre a un lugar llamado Yami junto a todos sus vecinos. Lamentablemente ambos no habían podido aprender cómo controlar el maná de buena manera, ya que al parecer era bastante difícil. El prota, por otro lado, no sabía ni siquiera cómo unirse a la plática, ya que no sabía nada al respecto. Y claro, cuando le preguntaron que a dónde había sido llevado, no sabía cómo responder hasta que les dijo que había estado en un lugar sin nombre. Luego de esto, la madre le preguntó al prota cómo le había ido en el tema de manejar el maná, ya que había escuchado que las personas que lo podían controlar de buena manera podían conseguir mucho dinero eliminando monstruos. El padre añadió que las personas que aprendieron a controlar el maná eran bastante escasas, por lo que definitivamente llegarían a ser muy reconocidos. Pero lamentablemente el prota les dijo que él no había aprendido a dominar el maná, algo que dejó bastante impactado a sus padres. Pero al contrario de lo que todos pensábamos, estos no estuvieron decepcionados, ya que a diferencia de otros, los padres del chico eran buenas personas y únicamente le dijeron que se concentrara en sus estudios. Aunque claro, Eli les ocultó que había entrenado por más de 1000 años. Luego de conversar un rato con sus padres, el prota volvió a su habitación, en donde pudo encontrarse con una de sus creaciones, la lanza que había creado en sus tiempos como herrero, la cual ahora parecía registrada en su sistema, con todas las especificaciones con las que contaba, y pudo descubrir cómo una persona normal era capaz de enfrentarse hasta un monstruo de nivel 5. Además, las personas de nivel 7 ya eran consideradas como soldados raros. Además, a partir del nivel 10 podían tomar clases como arqueros, entre otros. Y cuando alcanzan el nivel 50 son considerados los más fuertes y pueden avanzar hasta la segunda clase, mientras que el avance a la tercera clase es posible hasta el nivel 100. A partir de ese momento eres considerado recurso precioso del país. Pero bueno, una vez el prota investigó todo esto, decidió tomar un descanso, aunque mientras lo hacía comenzó a recordar todos los momentos que había pasado junto a Alita.
Pero entonces otro ángel apareció, su nombre era Earth, o así se dice, y había sido enviada para enseñarle al chico todo lo necesario del otro mundo. Y claro, algunas bases del maná. Esto había sido por petición de Lita, quien estaba preocupada por el chico. Sin embargo, ella no había podido regresar, ya que los superiores estaban preocupados porque un humano y un ángel se acercaran demasiado. Pero bueno, la forma en la que el hada le ayudaría a desarrollar su maná era únicamente estando cerca de él, ya que al ser un ser divino, su sola presencia lo ayudaría a acumular el maná del ambiente. Y se preguntan por qué el prota no recolectó el maná estando con Lita, pues recuerden que era porque el tiempo estaba detenido. Por otra parte, Earth le informa que el tiempo que estaba a su lado sería exactamente un año, y el siguiente día el prota decide regresar normalmente a la universidad, obviamente acompañado del ángel, la cual no era visible para ninguna otra persona, y notó cómo varios escuadrones de militares habían sido esparcidos por toda la ciudad, aunque no estaba seguro que eso fuera a ser efectivo contra las bestias que estaban por aparecer. Y una vez el buen Eli estuvo dentro del campus, se dio cuenta de que su habilidad sigilo seguía estando activa, lo que hacía que su presencia fuera extremadamente difícil de captar para sus compañeros. Aunque esto no era del todo malo, ya que gracias a esto pudo encontrar las conversaciones de sus compañeros sin ser notado, y escuchó cómo en el otro mundo un estudiante de su universidad se había destacado por su enorme manejo del maná, llegando a ser conocida como la emperatriz. Por esto todos estaban ansiosos por conocer su identidad en este mundo. Además, también pudo escuchar cómo los estudiantes estaban esperando a que mazmorras aparecieran, esto para poder nivelear. El ángel rápidamente le explica a Eli que dichas mazmorras eran una especie de trampas creadas por los dioses, donde varios monstruos eran atrapados en una pequeña área y en donde los humanos podían entrar y salir a voluntad. Y claro, a su vez acabar con ellos para aumentar su nivel. Eso sí, debían eliminar a los monstruos en un tiempo límite, ya que si no, serían liberados y podrían atacar las ciudades. Luego de esto, mientras la clase continuaba, el ángel continuaba dándole algunas explicaciones sobre cómo aprender a manejar su maná. Debía empezar a eliminar monstruos para que así su nivel comenzara a subir. El prota estaba algo preocupado por esto, pero la chica le dijo que no se preocupara, ya que a pesar de no poseer maná, su físico entrenado por años podría ayudarle a vencer monstruos incluso de nivel 25, y justamente podría probar sus habilidades en ese mismo instante, ya que el campus estaba siendo atacado por un enorme grupo de monstruos con forma de insectos. Y ahora la humanidad tendría que sobrevivir por sí misma. De inmediato el resto de alumnos entraron en pánico. Esto porque al no tener las mismas habilidades que en el anterior mundo, sabían que enfrentar a los monstruos significaba poner en riesgo su vida, y todos terminaron escapando del lugar. El único que se quedó para enfrentarlos, ya sabemos quién era. Sí, nuestro prota, la única persona sin maná en todo el mundo. El ángel explicó que esos monstruos no le causarían demasiadas dificultades, ya que al parecer solo eran del nivel 20 y en su estado actual sería capaz de vencer incluso criaturas del nivel 25. O eso era lo que el ángel creía, quien luego de observar los movimientos del prota, se dio cuenta de que Lita le había mentido. Él ya era un monstruo, y luego de prepararse, consiguiendo un arma casera, el chico comenzó la batalla contra los monstruos. Claro, lo hizo utilizando una máscara para proteger su identidad. Y luego de vencer a varias de ellas, sus estadísticas comenzaron a evolucionar brutalmente. De inmediato había logrado subir al nivel 3, pero el chico no se conformó con eso y continuó masacrando uno a uno a todos los monstruos que se le cruzaban. El tipo estaba desenfrenado, al fin podía hacer uso de todo lo que había aprendido durante los últimos 1000 años. Aún así no podía confiarse mucho, ya que la criatura no parecía tener límites y continuaban llegando.
hasta que al final una fue capaz de alcanzarlo con su aguijón. Pero tranquilos, la piel del chico era tan resistente que fue el aguijón que terminó partiéndose en dos. El ángel, que veía todo desde lejos, no lo podía creer. El cuerpo de ese chico había traspasado los límites humanos. Tantos años de entrenamiento habían dado su fruto. Pero bueno, el prota continuó enfrentándose a las criaturas hasta que esta misteriosa chica de aquí apareció, la cual al parecer era la emperatriz de la cual todos estaban hablando, y la cual hacía gala de los rumores, ya que poseía un maná extraordinariamente poderoso, con el cual podía crear rayos para atacar. Y así, con la ayuda de esta nueva chica, el prota terminó de deshacerse de toda la manada de monstruos, y claro, gracias a esto fue capaz de alcanzar el nivel 7. Cuando los militares llegaron a la escena no podían creerlo, quiénes eran aquellas personas que habían acabado con ese grupo de insectos, en qué nivel estaban. Pero el prota no estaba muy preocupado por eso, sino más bien por sacar todos los núcleos de las criaturas que había derrotado. Esto porque el ángel le había explicado que luego de derrotar a las bestias, esa parte era la más valiosa y podía ganar mucho dinero con ella. Luego que el prota terminara de reunir todos los núcleos de las bestias que había derrotado, rápidamente quiso retirarse, aunque fue detenido por los militares, quienes querían conocer la identidad de aquel chico, aunque la chica de antes terminó dándole una mano para que pueda marcharse tranquilamente. Y claro, eso no sería problema, ya que gracias a su habilidad sigilo, todas las personas que estaban en escena los perdieron de vista. Luego de esto, estuvo en un lugar más tranquilo, con todos los restos que había recolectado. El chico quiso crear una especie de armadura, por lo que el ángel terminó explicándole cómo debía forjar las armaduras, y para eso existían dos formas. La primera era la de forjar las herramientas utilizando las partes de los monstruos, algo que el prota terminó haciendo fácilmente, obteniendo varias piezas para su armadura. Y la segunda forma era la de usar su propio maná para darle forma al núcleo obtenido de los monstruos, lo cual por los resultados daría nacimiento a un arma muy por encima de las otras. Aunque debido a que el chico poseía una escasa cantidad de maná, eso no estaba a su alcance. Aún así, el chico decidió intentarlo, y a pesar de lo que el ángel había creído, Eli estaba muy cerca de armar una guadaña con el núcleo de la matriz, esto gracias a su gran fuerza mental. Lamentablemente, su maná era demasiado escaso y no podía lograrlo. Por suerte, el ángel al final decidió darle una mano, y brindándole el maná faltante, Eli logró conseguir lo que buscaba. Ahora tenía en su poder un arma muy poderosa, y luego de descansar un poco en casa y escuchar las noticias, Eli continuó buscando monstruos para subir de nivel, aunque mientras lo hacía él le había advertido que había detectado la presencia de varios monstruos acercándose, y no monstruos comunes, sino más de 70 lobos y perros salvajes, y en la cabeza se encontraba un lobo diamante de nivel 35. El prota rápidamente le preguntó que qué carajo estaba pasando, que si acaso no le había dicho que los primeros días del cataclismo únicamente parecerían monstruos de nivel 5, pero el ángel le dijo que ahora eso no era importante. Lo importante era detener a las bestias antes de que causaran una masacre en la ciudad. Y en el camino la chica le explicó que quizás todo eso se debía a que mientras los humanos habían sido llevados a otro mundo, no solo el prota había quedado atrapado en la tierra, sino también los animales, y que quizá debido a eso, ahora los monstruos de la tierra eran mucho más fuertes que los de otros mundos. Y apenas llegaron en el lugar donde se encontraban las bestias, él le pidió su ayuda, ya que ahora mismo el cielo estaba haciendo todo lo posible para devolver el equilibrio del mundo, pero por el momento necesitaban su ayuda para proteger a la gente que no estaba preparada para defenderse. Claro, si lo hacía, sería compensado como corresponde. Obviamente el prota aceptó, no solo por la recompensa, sino también para proteger a todas las personas de la ciudad, por lo que de inmediato, en una escena épica, el chico se balanzó contra los monstruos, dando comienzo a la batalla.
Has obtenido 12.900 puntos de experiencia, has llegado al nivel 9, aunque claro, no solo debía acabar con los lobos, sino también proteger a todas las personas que se encontraban en aquel lugar. Y al final el chico, luego de salvar a varias personas, logró subir al nivel 10 y claro, ahora podía escoger una clase. Sin embargo, uno de los lobos logró llamar más refuerzos y ahora Eli estaba completamente rodeado y solo podía continuar luchando. No tenía tiempo para pensar en nada más. Por suerte, gracias a sus movimientos veloces, al final fue capaz de acabar con la mayoría de bestias, hasta que uno de los lobos tomó como rehén a un civil, poniéndolo contra las puertas. Sin embargo, debido a su sigilo, en un segundo logró decapitar al lobo con su arma, aunque eso estaban en los planes de las bestias, quienes habían estado esperando el momento en el que Eli se desarmara para atacarlo, pero entonces el prota acabó con los lobos restantes utilizando únicamente sus puños, ya que su verdadera arma era su cuerpo. Pero bueno, una vez Eli terminó con su trabajo, los militares aparecieron en el lugar y rápidamente quisieron convencerlo de unirse al ejército. Obviamente el prota se negó, ya que solo quería trabajar por su cuenta, aunque claro, terminó sacando provecho de la situación y terminó por venderle los cuerpos de los lobos. Claro, él se quedó con los núcleos de las bestias y obtuvo una fuerte suma de dinero. Pero bueno, una vez se retiró del lugar, ahora debía escoger a qué clase pertenecer, ya que como recordemos había alcanzado el nivel 10 y ante él se desplegó un menú con todas las opciones que tenía. Al final terminó escogiendo la clase lancero, ya que según los consejos de él, esa clase podría ayudarlo a incrementar aún más sus habilidades con la lanza, aunque claro, le dijo que no se preocupara mucho por la lección, ya que al subir más de nivel incluso podría llegar a obtener más clases. Lo que no se esperaba era que cuando escogía la clase Lancer, ante él apareció una clase especializada, la clase Lancero Difuso. Obviamente terminó escogiendo esa, ya que muy pocas personas eran capaces de desbloquear clases personalizadas. Ahora se volvería un Lancer en las sombras y claro, luego de tener una clase, todas sus estadísticas aumentaron. Lo malo de esto era que él, luego de ver su tasa de crecimiento, le dijo que no creía a que fuera a ganar mucho maná, por más que este subiera de nivel. Es decir, tenía que continuar luchando físicamente, algo así como Rock League. Aún así, el prota no tenía tiempo para descansar, ya que debía seguir cazando a los monstruos que se habían salido del equilibrio. Y claro, mientras lo buscaba, el ángel le reveló que no solo él había sido contactado por los dioses para devolver el equilibrio, sino también otras personas con habilidades sobresalientes, y entre ellos, claro, la emperatriz, algo que emocionó mucho al chico, ya que estaba ansioso por volverla a ver. Pero antes de eso debía enfrentarse a su siguiente oponente, un oso gris de un nivel desconocido. En el anterior capítulo, pudimos observar cómo este enorme oso había aparecido en la ciudad. El chico ante tal situación se encontraba emocionado y a la misma vez un poco sorprendido, ya que pensaba que el gobierno dispararía cohetes, pero no fue así. El ángel rápidamente le dice que mire hacia donde está el oso, el cual se encontraba destruyendo todo a su paso. Los soldados que se encontraban en dicho lugar no iban a esperar a que el oso destruyera todo. Así que un soldado da la orden de dispararle, estos captan la orden y empiezan a disparar desenfrenadamente, pero podemos ver cómo no le pasa absolutamente nada al oso. Los soldados se encontraban muertos del miedo, ya que habían notado que nada funcionaba contra él, diciendo así que cómo se suponía que iban a lidiar con un monstruo como ese en el cuarto día del cataclismo. El ángel que se encontraba con el prota estaba un poco decepcionada, ya que para ella la arquitectura humana era más débil de lo que pensaba, ya que ni siquiera podían resistir el ataque de un monstruo de clase 2. El prota rápidamente se pone su máscara diciendo así que parece que el monstruo se está divirtiendo mucho. Y en una postura épica el prota se prepara para atacar diciendo así que ahora él está listo. Y gracias a que estaba cronometrando su poder, sus habilidades subieron un 10%, tanto la habilidad de sigilo como la de la lanza. Y con una mirada asesina dice que la única vez que el sigilo realmente brilla es cuando el enemigo recibe el primer golpe. El prota rápidamente se lanza hacia el oso para atacarlo. El ángel, quien estaba mirando todo, se encontraba un poco preocupada, ya que el prota se lanzó de frente hacia el monstruo, ya que como nuestro prota cuenta con la habilidad de sigilo, esta le dice que el oso no podrá sentirlo hasta que haga contacto con él.
diciéndole así que confíe en su habilidad. Para ocultar su presencia incluso de los dioses, el prota no escucha palabras y se lanza con su ataque, dañando así gravemente al oso. Los soldados quienes estaban mirando esto, se encontraban sorprendidos por el ataque y percatándose así que quien hizo eso fue nuestro prota. Vemos como este nuevamente se encuentra de frente con el oso. El chico, viendo que el monstruo no fue derrotado de un solo golpe, procede a decirle a los demás que si quieren seguir viviendo que corran, pero que también pueden quedarse si quieren. Los ciudadanos, al ver que el monstruo todavía seguía de pie, deciden irse. Dejando todo en las manos de nuestro prota, el oso se percata que había alguien arriba de él, y cuando se da cuenta que el que estaba arriba de él era nuestro prota, este decide atacarlo, pero el prota rápidamente pudo esquivarlo y con su lanza nuevamente logra herirlo. El oso ahora sí estaba más enojado que nunca, pero gracias a la habilidad de nuestro prota, el monstruo lo pierde de vista. Este, al ver que el monstruo lo perdió de vista, dice que esta es su oportunidad para atacarlo. El prota se pone pensativo, y recuerda que cuando estuvo entrenando con Lita, ésta le había dicho que, al concentrar todo su peso en un solo punto, su ataque sería más poderoso. El chico, al recordar esto, decide hacer lo que Lita le había enseñado, y es concentrar todo su peso en un solo punto, y poniendo en práctica lo que Lita le había dicho, se lanza nuevamente contra la bestia, logrando así acabar con el oso de una vez por todas. Has obtenido 12.900 de experiencia, y gracias a que acabó con la bestia, ahora el chico era nivel 23, y había ganado 8 de fuerza y 7 de destreza, tanto como el HP y maná. Y otra cosa, es que también el sistema le había permitido obtener los registros del gran oso pardo, también el título de un golpe y una muerte, y había aumentado un 10% en la probabilidad de golpe crítico. Luego de esto, el prota se sorprende de que su lanza aguantara la pelea, y le parece genial ya que podrá combatir con muchos monstruos más. Y como es de esperarse, el chico no se quería ir con las manos vacías, así que empieza a buscar los fragmentos que dejan los monstruos. Mientras el chico buscaba los fragmentos, le dice al ángel que obtuvo la habilidad del golpe crítico, y ésta le responde que de hecho es bastante buena esa habilidad, ya que funciona perfectamente con su habilidad de sigilo, y también le dice que todo lo que el chico haga, desde luchar contra monstruo e interactuar con otros, tendrá una gran influencia en el desarrollo de la habilidad y en su propio crecimiento, así que el ángel esperaba que el chico siga haciendo grandes cosas. Y por supuesto, que aprovechar el momento para aprender más habilidades. Luego podemos observar cómo de repente llega un carro, y de él salen unos chicos preguntando que dónde estaban los monstruos, pues al parecer pensaban encargarse del oso, ya que ellos también eran usuarios de habilidades. Sin embargo, cuando llegan, se sorprende bastante pues los soldados le dicen que ya el monstruo había sido derrotado. Los chicos, al voltear la mirada, se percatan que había alguien al lado del oso, y era ni más ni menos el chico enmascarado, nuestro prota, el cual se sorprendió por un instante ya que él pensaba que el chico lo había visto, aún él teniendo su habilidad de sigilo activa. Pero el ángel le dice que para ser exacto estaba mirando el cadáver del oso, y por casualidad debió haber visto la máscara que tenía nuestro prota, ya que él estaba justo al lado del cuerpo. El chico que había llegado estaba dudando, ya que no podía creer que nuestro prota matara al oso él solo, aún siendo el cuarto día del cataclismo, ya que al parecer en el cuarto día iban a aparecer monstruos muy fuertes, y ya que el prota lo derrotó él solo no se lo podía creer, pero al final terminan elogiándolo por su gran fuerza, ya que él solo pudo encargarse del oso, y preguntándole así, que si de casualidad encontró un calabozo oculto o algo así, aunque ellos seguían preguntando. El chico no le respondía nada, haciendo que estos se enojen bastante, mientras que nuestro prota se encontraba rebuscando. Nota que alguien se le acerca siendo este chico el cual quería darle la mano, pero nuestro prota no hace ningún movimiento, pero el chico no se le acercó para darle las gracias ni nada de eso, sino más bien para decirle que se asegure de recordar su nombre ya que muy pronto se asegurará de pasarle, a lo que el prota le responde que si él se le adelanta que iba a hacer, diciendo que no importa lo que pase algún día será el más fuerte de todos, poniendo a nuestro prota como su rival. Más tarde podemos ver cómo el chico tiene la piel del oso, ya que al parecer no había piedras mágicas dentro del monstruo, pero según el chico el cuerpo es bastante utilizable y muy resistente, a la vez incluso desviaba las balas. En ese mismo tiempo un soldado se le acerca diciendo que tiene una oferta para ofrecerle. Nuestro prota pensaba que el soldado hablaba sobre la piel del oso, pero le dice que no es así, que se refería a una extraña aplicación que si la descarga Eli podría ver en su mapa donde aparecen otros monstruos, ya que esto lo ayudaría bastante durante su carrera, a lo que el prota le dice que si esa información no era altamente confidencial y que si estaba bien que le compartiera dicha información.
A lo que el teniente le responde que es por el bien de los ciudadanos, diciendo así que si esto podría ayudar a reducir a que haya menos monstruos no había ningún problema compartir dicha información. Dicho esto, el prota sin más pregunta decide retirarse del lugar. El soldado le pregunta a su teniente que si está bien dejarlo ir así, ya que podrían tratar de forzarlo a cooperar con ellos usando cualquier método posible, a lo que el teniente le dice que si él cree que un usuario de habilidades como él, que consiguió derrotar a un monstruo de clases 2 con 3 golpes, le iban a hacer caso, diciendo este que ha visto usuarios de habilidades lidiar naciones enteras en el otro mundo, y monstruo destruyendo esas mismas naciones, reafirmando así, que él estaba seguro de que nuestro prota se volvería más fuerte, y si trataran de contener sus acciones podría volverse en sus contra, algo que obviamente ellos no quieren. Pasando al lado de nuestro prota, el ángel había escuchado la conversación que tuvo el soldado con el teniente, diciendo así que ese teniente era muy listo y que probablemente viviría mucho, ya que pudo reconocer las habilidades de nuestro prota, pero el chico no piensa así, y dice que el teniente está sobreestimando de lo que él es capaz, pero el ángel no piensa lo mismo y dice que no subestime de lo que él es capaz de hacer. Pensando esta que si los militares trataran de obligarlo a cooperar y Eli destruiría todo el ejército por él, simple hecho de no seguir órdenes, además los militares no tienen medios para controlarlo, diciendo así que ese teniente hizo lo mejor mantenerse en buenos términos con Eli y crear medios de comunicación. Más adelante, mientras Eli observa su teléfono, Erta piensa que nuestro prota no entiende cuán fuerte o cuánto vale en ese mundo. Mientras Erta pensaba, el chico la interrumpe ya que había aparecido 3 nuevos monstruos. El chico le pregunta a Erta qué deben hacer, a lo que ésta le responde con una cara sonriente que no hay sentido preocuparse, ya que ellos irán a derrotar a los 3 monstruos. El chico, al escuchar esto, podemos ver cómo se encuentra emocionado ya que podrá practicar sus habilidades nuevamente. Más tarde podemos ver cómo el chico pudo derrotar a los 3 monstruos sin problemas. El chico intrigado se preguntaba a sí mismo que cómo es posible que después de vencer a esos 3 monstruos todavía seguía en el nivel 24, quejándose así porque solo pudo subir un solo nivel, a lo que Erta le explica la razón, y resulta que los 3 monstruos que el prota había enfrentado eran más débiles que el lobo feroz y el oso pardo, diciendo así que la clase única de nuestro prota requiere que tenga más experiencia en combate, diciendo que si el chico fuera como cualquier humano, fácilmente este hubiera subido al nivel 30. El chico recuerda que por lo menos pudieron recibir algo a cambio, ya que le vendieron todo lo del oso a los militares, y gracias a eso pudieron obtener mucho dinero. Tanto así que nuestro prota pensaba comprarse una propiedad. Pero Erta lo interrumpe diciéndole que no es muy inteligente gastar el dinero así de rápido ya que lo pueden rastrear, diciendo así que si el chico quiere gastar dinero lo iba a ayudar solo por esa ocasión, diciendo que le borrara la memoria a los oficiales. A la mañana siguiente, Eli se encontraba sorprendido por lo que estaba viendo en su sistema, y es que dicho sistema le muestra como una especie de habilidad se le presenta, diciendo así, que la conexión rota del otro mundo había sido restaurada, explicándonos que desde ese momento el chico puede ir físicamente al otro mundo, al cual una vez fue convocado, y asimismo completar misiones para que éste reciba la compensación adecuada. Pero recordemos que el chico no fue invocado a ningún mundo, a lo que éste piensa que de ser así entonces él nuevamente estaría solo. Más tarde podemos ver cómo Eli exige una explicación a Erta por lo que apareció en el sistema, a lo que ésta nos explica que debido a que los monstruos de la Tierra se estaban volviendo demasiado fuertes, ésta estuvo pensando hasta llegar a una conclusión, la cual era enviar a todos los humanos al otro mundo, para que así puedan ganar más experiencia. El prota no está convencido con esta idea, ya que no quiere quedarse solo nuevamente, pero Erta le responde que ya él estaba solo desde el principio, y cuál era la diferencia para él. El chico le responde que no es tanto viajar al otro mundo, sino que seguramente su madre le va a preguntar la razón por la cual no va al otro mundo. Esta le dice que solo tenía que decirle que no hay nada que aprender allí, pero el prota se niega rotundamente, ya que él no quería actuar como si fuera un estudiante de secundaria pasando por la pubertad. El ángel le dice a Eli que realmente lamenta sus circunstancias, pero ella no podía hacer nada ya que no fue ella quien decidió ese destino por él. El prota le dice que ya lo sabe, y diciendo así que entonces supone que eso significaba que no podía ir al otro mundo, pero Erta le responde que no es imposible, ya que hay una forma, la cual es que el chico si se convirtiera en un ser mayor no solo sería capaz de ir al otro mundo, sino que incluso pudiera ir a los cielos, diciendo así, que éste estaría al mismo nivel que ellos los ángeles. El chico queda sorprendido por la información, diciendo que si éste se convierte en un ser superior hay una probabilidad que pueda ver a Alita nuevamente,
Erta mientras mira al prota piensa que cuanto más lo mira es casi como si estuvieran en una relación a larga distancia. Diciendo que si ese fuera el caso ésta estaría actuando como un mensajero del amor. Está toda encabronada, le dice el chico que entrene más duro, para que así se convierta en un ser más grande, y que pueda ir al otro mundo, para reunirse con su amada. El chico en ese mismo instante le pregunta que cuánto tiempo se tarda, a lo que ésta le responde que debería ser menos de 1 milenio. Este se va bien feliz diciendo que supone que hay que esperar. Más tarde podemos ver cómo la familia del chico se encuentra reunida escuchando la noticia, la cual dice que a partir de ese mismo instante, un estado de emergencia de la ley marcial ha sido declarado en todo el país. El chico no se podía creer lo que había escuchado, ya que en un estado de emergencia de la ley marcial implicaría muchas cosas, como que todas las escuelas y empresas tenían que cerrar. La madre del chico dice que al parecer no es solo en su país sino en todo el mundo, diciendo así que estos no tienen otra opción ya que los monstruos son peligrosos, mientras que el prota piensa que parece que incluso el gobierno está reconociendo que no pueden hacer nada sin cambios. Luego este procede a decirle a sus padres que estos deberían ir al otro mundo, pero el padre del chico le pregunta qué sentido tiene ir al otro mundo, ya que él estuvo allí durante 10 años, pero ni siquiera pudo llegar a su cambio de segunda clase, pero el chico preocupado le dice que más monstruos van a aparecer a partir de ese momento, y que este debería seguir haciéndose mucho más fuerte, diciendo así, que como mínimo debería ser más seguros ir al otro mundo, que quedarse en la tierra, a lo que el padre con una expresión seria le dice que entiende lo que éste quiere decir, y que si eso es lo que piensa entonces ellos se verán pronto, diciéndole que nunca se rinda y que siempre intente dar lo mejor de él hasta el final. Y luego de esto el padre del chico procede a irse al otro mundo de inmediato, dejando a el chico y su madre sin palabras. Unos minutos después, el chico se encontraba con su madre comiendo, y la felicita porque al parecer la comida de su madre estaba muy buena. El prota cuando iba a tomar otra cucharada se detiene, ya que su madre le estaba preguntando que si la persona que caza monstruos con una máscara puesta era él. El prota todo nervioso le pregunta que cómo ésta lo sabía, a lo que la madre le responde que si de verdad él creía que ella no sería capaz de reconocerlo, diciendo que se sorprendió bastante cuando lo vio en la tele, y que incluso con una máscara y ropa diferente ésta podía decir que era él. Luego de que estos hablaran un poco y quedarán en buenos términos. Más tarde la madre de nuestro chico decide irse, no sin antes decirle que tenga siempre cuidado. El prota le dice que igualmente se cuide mucho en el otro mundo. Luego de eso el chico se encontraba lavando los platos, cuando Erta se le acerca para decirle que se dirigía a los cielos para obtener más recompensas de búsqueda. Luego de contarle eso, Erta procede a irse, la cual estaba desconcertada ya que el prota le había dicho que de camino le traiga helado. Pasamos con el chico que nos muestra que la noche anterior había comprado una unidad de almacenamiento con el dinero que tenía, diciendo así que a partir de ese momento sería su taller, y aunque el chico no tenía todas las cosas que necesitaba, el cuerpo crudo y los huesos se echan a perder si éste no se ocupaba de ellos rápidamente, pensando que él también esperaba usar algo de metal, pero como no contaba con ningún material, seguro eso debería ser suficiente para los huesos. Luego el prota se decía a sí mismo que al parecer cuidar el cuerpo y endurecerlo toma demasiado tiempo, y que a ese paso se preguntaba cuánto tardaría realmente en terminar de crear equipo, a lo que Erta aparece de repente, diciendo que eso él puede encargarse. Usando magia, Erta sorprende al prota ya que había vuelto demasiado rápido, y mientras le preguntaba que si había comprado el helado, podemos ver cómo éste se sorprende al ver que Erta estaba aumentando de tamaño. El prota le pregunta que si también ésta sabe usar la magia de gigantificación, a lo que ésta le responde que en todo ese tiempo solo estaba usando magia de reducción. Luego Erta procede a decirle al chico que por favor le entregue su mano para así darle su recompensa. El prota acepta sin problema mientras piensa que la mano de Erta estaba fría pero suave, cuando de repente el sistema le muestra algo, diciendo así, búsqueda del cielo 001, deber de agente completado, también le muestra que todas las estadísticas han aumentado en 1%, y que el chico ha sido el más exitoso entre los participantes de la misión y recibirá recompensa adicionales, y por último finaliza diciéndole al chico que había obtenido la llama eterna. El prota luego le pregunta a Erta qué era eso de llama eterna, a lo que está muy feliz le dice que solo mire hacia atrás, y cuando este gira nota como el horno estaba prendido. Y se preguntaba que cuando empezó ese fuego ya que él ni siquiera lo había empezado.
pero este se queda más sorprendido cuando ve que una llama sale del horno, diciéndole Erta que esa es una llama que crece continuamente sin apagarse, siendo esta la llama eterna. En el anterior video pudimos observar cómo Erta le había dado como recompensa la llama eterna. Luego de darle su recompensa, Erta le informa que también tenía otras buenas noticias y le dice que los cielos le habían dado otra búsqueda, o sea, otra nueva misión. Erta le dice que ya que el chico no puede ir al otro mundo, a partir de ese momento los dioses le habían encargado crear una mazmorra en la tierra. El chico no sabía qué decir, ya que dudaba de él mismo, preguntándose a sí mismo que por qué tenían que elegirlo a él. Luego le dice a Erta que las mazmorras son geniales, pero que lamentablemente él no creía poder realizar dicha misión, ya que él cree que no puede hacerlo, pero Erta le dice que los cielos lo habían declarado justamente para él. Por esa razón tenía que ayudar a crear dicha misión, pero el prota todo encabronado le dice que no lo quiere hacer, porque estos anteriormente le dijeron que 10 años era todo lo que éste necesitaba, y tomó un milenio, diciendo así que se suponía que los monstruos durante las primeras etapas del gran cataclismo eran débiles, pero no era así, quejándose y preguntándole al mismo tiempo qué es exactamente lo que ha salido según lo planeado. Erta le dice que fue Dios cuando detuvo el tiempo en la tierra, y debido a eso todos los seres de la tierra fueron influenciados por sus poderes, ganando resistencia a su fuerza, resultando reacciones normalmente no ocurrentes en las mazmorras. Pero el chico no quería escuchar palabras y seguía negándose. Erta, toda furiosa, le dice que como éste había desarrollado todas sus habilidades durante el último milenio, sus habilidades en la forja eran divinas y que además la única persona capaz de construir una mazmorra en la tierra era nuestro prota. Pero el chico, a pesar de que Erta había dicho todo eso, este seguía negándose. Erta le dice que si lo hace ambos ganarían, diciendo así que si ellos cumplen las órdenes el chico tendría recompensas por sus esfuerzos. El chico procede a preguntarle qué pasaría si éste no lo hiciera, a lo que Erta le responde que si eso sucede, los monstruos no tendrían a dónde ir y la humanidad sufriría como resultado. Al prota no le queda más opción que aceptar la misión. Luego Erta le dice que por los planos y los materiales, este no debía preocuparse, ya que ellos lo apoyarían con todo lo que necesitara. Y así procede a mostrarle cómo ésta tenía una gran cantidad de piedras mágicas, y así aprovechan y nos muestran los nombres de alguna piedra: piedra Arcaneum, piedra Prepsinon, y por último una especie de líquido llamado el Arza. Gente, realmente no sé cómo pronunciar esta palabra, pero seguimos. Erta le dice que esos tres materiales son utilizados por los seres superiores y en pocas palabras, como se dio a entender, estos elementos no están disponibles en la Tierra. El chico, por su parte, se encontraba distraído con una enorme piedra mágica, ya que no había visto una de ese tamaño. Luego Erta le muestra los materiales que el chico iba a usar. Este se emociona ya que ante sus ojos estaban las mejores herramientas y asimismo se preguntaba que si realmente él puede usarla. Erta le dice que solo son prestadas, a lo que este después de terminar la mazmorra tendría que devolverlo, algo que deja muy triste al chico, el cual dice que fue bueno mientras duró. Luego el prota le pregunta que cómo se supone que él haga una mazmorra con esos objetos, diciéndole a Erta que si no se supone cavar el suelo o algo así. Esta le dice que no es así y lo que específicamente se necesitaba que éste haga es crear herramientas mágicas para atraer a los monstruos, diciéndole al chico que debe transformar el área circundante y convertirla en una mazmorra. Y así luego, Erta les da los planos para que éste pueda crear la trampa de la perdición. Y por último le dice a nuestro prota que no será nada fácil. Y así, tanto Erta como Eli deciden empezar a crear la mazmorra. Luego podemos ver cómo la llama eterna tiene una piedra mágica incrustada, ya que al parecer nuestro prota se la colocó.
Luego este dice que es probable que si la llama eterna es demasiado débil, este podría poner más piedras para así aumentar su intensidad del fuego drásticamente. Y luego de colocarle una piedra enorme, podemos ver cómo drásticamente la llama aumenta de intensidad. Más tarde, el prota se encontraba trabajando para hacer la mazmorra y mientras Erta lo miraba, se dice a sí mismo que esperaba no haberse equivocado, mientras se preguntaba qué pasaría si Eli no cambiara de clase a lancero, ya que ella le había recomendado convertirse en herrero, pensando así que éste, siendo herrero, podría haber sido capaz de crear armas para desafiar incluso el poder de los dioses. Luego de esto pasamos con el prota, quien dice que ahora tiene una forma básica de su objetivo, diciéndole a Erta que eso que estaba haciendo lo ponía nervioso, así que no lo culpe si él fallaba. Pero Erta le dice que si este falla y se derrite, solo tendría que empezar de nuevo. Pero al hacer eso iba a tomar mucho tiempo. El prota toma un respiro profundo y dice mano a la obra. Y mientras trabajaba nuevamente, Elta lo estaba mirando desde lejos, diciendo que ahora lo entiende. Y mientras lo mira, se dice a sí misma que seguramente así es como ella debe haberse sentido. Obviamente habla de Lita. Elta se preguntaba que cómo un ángel de alto nivel como Lita se había interesado en un humano como él. Luego un fuerte sonido interrumpe los pensamientos de Elta, el cual era nuestro prota, el cual le quería decir que ya había terminado de todo. Erta se queda impresionada, ya que no pensaba que este terminaría así de rápido. Y de repente, felicidades, has despertado herrería nivel máximo. Has obtenido el título creador de leyendas. Todas las actividades de producción han ganado un 20% de eficiencia. El ángel no lo podía creer. Eli había terminado en apenas 5 horas, un proceso que regularmente suele llevarse algunas semanas. Ese era el resultado de 1000 años perfeccionando su herrería. Además, luego de inspeccionarlo, la chica notó que la escala era perfecta, no tenía ninguna falla en su funcionamiento. Por esto procedió a llamar a sus camaradas para iniciar la segunda parte del proceso. Lamentablemente, en el grupo de ángeles no se encontraba Alita. Aún así, estos rápidamente iniciaron por su parte y para eso se encargarían de brindarle un poco de su maná al pobre de Eli, para que éste diera vida a la mazmorra, y para eso solo debía imaginarse creándola. Aún así, apenas el proceso comenzó, el prota a duras penas era capaz de soportar tal poder. Sentía que su cuerpo era destrozado. Aún así, no podía rendirse, por lo que continuó con la creación de dicha mazmorra y luego de algunos minutos el proceso terminó, dando nacimiento a una nueva trampa para monstruos. Los ángeles no lo podían creer, quedaron totalmente impactados con la fuerza de voluntad de este chico, porque creían que al menos le tomaría 10 intentos crear dicha mazmorra, pero él lo había logrado a la primera. Luego de haber terminado con el proceso, el prota junto a los ángeles se encargaron de ubicar la mazmorra en un buen lugar, claro está. Apenas esto lo hicieron, las bestias que habían despertado por toda la zona de inmediato comenzaron a ser atraídos por la trampa, y así fue como se formó la primera mazmorra, atrapando en ella una gran cantidad de número de bestias. El prota quedó bastante sorprendido. Ese era el poder de los dioses. Podían controlar todo como quisieran, y lo motivó aún más para volverse mucho más fuerte, lo suficiente para que algún día no tener que ser controlado por ningún dios. Luego de esto, Eli pudo escuchar en la noticia cómo monstruos de todo el mundo habían comenzado a actuar de manera extraña. La mayoría habían comenzado a dirigirse a varios lugares en específico, claro está. Eso se debía a la apariencia de la mazmorra, ya que los ángeles habían utilizado la de Eli para crear copias por todo el mundo. Aún así necesitaban que el chico creara más, pero por el momento habían tomado un descanso.
para tomar todo el poder mágico que habían consumido. Mientras tanto, el prota aprovechó su tiempo libre para continuar con la creación de su armadura, y para eso utilizó la piel de los lobos que habían derrotado hace solo unos días, logrando tener unas buenas botas y unos guantes de muy buena calidad. Has obtenido guantes de lobo feroz. Has obtenido bota de lobo feroz. El resto de la armadura, Eli decidió terminarla con la piel del oso que había derrotado el día anterior. Aunque las piezas faltantes le tomaron un poco más de trabajo, aún así, luego de unos días, había obtenido una armadura de una increíble calidad. Has obtenido armadura de cuero de oso e incluso de soportar la mordedura de un monstruo, pero obviamente el prota no estaba conforme con eso y quiso darle un toque personal, creando una especie de pico retraíble por toda la superficie de la chaqueta, y por supuesto lo hizo utilizando los huesos sobrantes de los lobos, algo que podría ayudarle en casos de emergencia. Además, con los pocos huesos que le quedaban, pudo forjarse un cuchillo para desarticular los cuerpos de los monstruos de mejor manera, e incluso una especie de máscara mucho más fachera que la anterior, dando como resultado el nacimiento de la armadura definitiva. Aún así, mientras se la probaba, el chico pudo escuchar el rugido de un monstruo en las afueras de su taller. El ángel le dijo que quizás se trataba de un monstruo que aún no había sido atrapado por la mazmorra, y de ser así, sería mucho más poderoso que los anteriores a los que se había enfrentado. Y efectivamente tenía razón, porque al llegar al lugar de que provenían los ruidos, Eli se percató de que se trataba de una especie de leopardo gigante, el cual estaba acabando con la vida de los soldados que se habían quedado para resguardar la tierra, además con la vida de algunos civiles, los cuales no habían querido viajar al otro mundo y estaban tratando de contener a la bestia. Por suerte, el prota entró en acción y estaba ansioso por probar su nueva armadura, y por supuesto su entrada fue en el momento justo, ya que varios militares estaban por perder la vida. Esto después de fallar en uno de sus intentos de atacar. Sin embargo, el prota nuevamente hizo uso de su sigilo, con el que, combinándolo con su habilidad de golpe crítico, logró destrozar el ojo de la criatura, una escena súper épica. Además, utilizando el impulso del ataque, tuvo la velocidad para rescatar a los soldados que habían sido víctimas de la embestida del leopardo. Aún así, la verdadera batalla acababa de iniciar, esto porque el leopardo ahora era capaz de sentir la presencia de Eli. Incluso había concentrado toda su sed de sangre en él. Aún así, esto eran buenas noticias, ya que los civiles usaban su maná para lanzar algunos ataques, pero lamentablemente eso no parece hacerle mucho daño. Aún así, lo que sí le hizo daño fue el impacto de una potente descarga eléctrica en su ojo, lastimándolo gravemente. Y si se preguntan quién era la responsable de eso, pues bueno, era la misma emperatriz, la cual esta vez se presentó sin su máscara. Aún así, a pesar de los ataques de todas las personas, el leopardo o geopardo, como ustedes lo quieran entender, gente, continuaba enfocado en Eli, al cual terminó por embestir de una manera bastante desquiciada. Todos los civiles e incluso la emperatriz no lo podían creer. La vida de Eli corría grave peligro. Obviamente el prota tenía guardado un as bajo la manga, y eran precisamente las espinas que había insertado en su traje, con el que fue capaz de causarle bastante daño a la criatura, y una vez se liberó, utilizó una especie de combo con todos sus ataques, logrando conectar una ráfaga de golpes críticos, y eso sumando a los daños que los civiles le habían causado en las patas de la criatura, fue suficiente para derribarlo. Sin embargo, no todo había acabado, ya que cuando Eli quiso conectar el golpe final de la criatura, emergió una especie de tentáculos
El ángel le advirtió al chico que se deshiciera de él rápidamente, ya que estaba por evolucionar la criatura de rango 3, y si lo alcanzaba, todos en ese lugar perderían la vida. Y aunque Hila y la emperatriz conectaban ataques, no parecía causarle ningún daño. Por suerte, esta única le reveló al prota que ella sabía utilizar la magia de apoyo, con la que podría aumentar el poder de Eli, pero luego de hacerlo no podría utilizar maná por un buen tiempo, así que en la siguiente jugada no solo le confiará su poder, sino también su vida. Y por supuesto, para activar su magia, primero debía tener contacto con el prota, por lo que luego de cómo revelarle cómo funcionaba el hechizo, activó el buff en Eli. De inmediato, todas sus estadísticas fueron aumentadas de golpe. Aún así, el efecto solo duraría 3 minutos, así que el chico contaba con poco tiempo para acabar con la bestia. Además, la emperatriz le reveló que si no acababan con la bestia, el gobierno enviaría misiles al lugar. Así que el prota quería evitar eso a toda costa, lanzando su mejor ataque, el golpe crítico, el cual esta vez estaba cargado con una potente corriente eléctrica y gracias a eso fue capaz de acabar con el leopardo mutado. Y luego de hacerlo, el buff desapareció. Eso sí, el prota había logrado subir de nivel gracias a la experiencia por acabar con el leopardo. Por otra parte, Eli se había encargado de la amenaza, y los civiles de la zona lo veían como un héroe. Aquel tipo se había ganado el respeto de todos, aunque claro, solo por un breve momento, ya que luego de acordar con los civiles cómo dividir el cuerpo del leopardo con el 60% para el prota, 20% para la emperatriz y 20% para los civiles. Esos no estuvieron de acuerdo con que Eli tomara el núcleo de la bestia como su 60%, ya que querían que esa parte fuera dividida en partes iguales, pero los tontos no sabían con quién se metía, ya que el prota devuelve el núcleo al cuerpo de la criatura. Y les dijo que si no querían que tomara el núcleo de la bestia, tomaría su 60%. Eso sí, si no estaba completo, acabaría con todos en ese lugar. Obviamente, al escuchar esas aterradoras palabras, los civiles aceptaron que el chico se quedara con el núcleo, pero bueno, una vez Eli tomó su parte, decidió marcharse del lugar, como siempre, sin que nadie lo notara. Aún así, esta vez fue detenido por la emperatriz, la cual por cierto le pareció muy hermosa al prota, y ésta le propuso al chico formar un equipo, explicándole que no estaba interesada en transmigrar al otro mundo. Ella se quedaría en la tierra, volviéndose mucho más fuerte, y estaba segura de que él haría lo mismo. Sin embargo, al ver que el prota no estaba muy convencido de aceptar su tentadora oferta, termina dejándole su tarjeta para que la contactara cuando necesitara su ayuda. Él, obviamente, por cortesía le recibió, pero no estaba muy seguro de querer contactar con ella en un futuro. Luego de esto, el prota regresó a su taller para continuar con la creación de las demás mazmorras, y luego de algunos días logró completar 5 más. Aún así, el ángel parecía estar muy nerviosa, ya que no se explicaba cómo era posible que incluso bestias de rango 3 estuvieran comenzando a nacer, siendo que eso sucedería hasta varias décadas después de un cataclismo, y le explicó al prota que quizá eso se debía a que las bestias se sentían amenazadas por las últimas mazmorras y estaban intentando evolucionar rápidamente para evitar ser capturadas. Esto porque una vez que los monstruos son capturados o encerrados en una de estas, debido al precario estilo de vida que llevan, es muy difícil que una criatura suba de rango. Por esto debían apresurarse a terminar con el resto de mazmorra, antes de que las bestias continuaran devorando personas. Por suerte, después de algunos días, los ángeles con su maná restaurado regresaron a la tierra y terminaron de crear con la ayuda de Eli y varias mazmorras más, las cuales mantendrían ocupadas a las bestias por algunos días, pero dejando eso de lado. Por otra parte,
El prota se dio cuenta de que gracias a los últimos niveles que había subido, incluso su cuerpo parecía haber comenzado a desarrollarse de mejor manera, habiendo ganado bastante más masa muscular. Pero eso no era todo, sino que también Eli había despertado una nueva habilidad, la habilidad descanso, la cual le permitía recuperar la energía perdida en pocas horas. Además, podía hacerlo al dormir, una habilidad bastante valiosa que incluso el ángel había estado intentando despertar. Por otra parte, aprovechando el momento, esta última le explicó un poco mejor al prota cómo funcionaban las habilidades y como estas últimamente, al igual que los monstruos, podían subir de clase y por supuesto para eso se debían cumplir ciertos requisitos, como los siguientes. Para subir a segunda clase, su habilidad de lanza debía conseguir acabar con un monstruo de tercera clase y también conseguir una piedra mágica de tercera clase, algo que para el chico en ese momento era bastante difícil. Pero dejando esa explicación de lado, había algo que preocupaba al ángel y era la falta de maná que poseía el prota. Esto porque hasta ahora había estado derrotando a las bestias gracias a sus artes marciales y a su gran habilidad para forjar armas. Aún así, le preocupaba que las personas que eran capaces de utilizar el maná en algún tiempo lograrían dejarlo atrás, por lo que para evitar eso, él puede continuar fortaleciéndose en todos los aspectos. Eso sí, si en algún momento lograba conseguir utilizar el maná, se convertiría en alguien aterrador, incluso capaz de destronar a los dioses. Pero bueno, dejando eso, al siguiente día, mientras Eli escuchaba las noticias, escuchó como los civiles que habían estado desmantelando el cuerpo del guepardo del día anterior habían desaparecido sin dejar rastro. El prota no se explicaba qué había sucedido con ellos hasta que llegó a la conclusión de que quizás otro monstruo se encontraba en la escena. Esto debido a que tal vez el leopardo estaba por dar a luz y que quizás había llegado incluso a evolucionar para proteger a su cría, la cual según sus deducciones era capaz de usar la misma habilidad del prota, sí, el sigilo, con la que había sido capaz de esconderse hasta que el prota se marchara, y después de que éste lo hiciera, había devorado a los civiles, por lo que el prota se sentía culpable por lo ocurrido. Estaba decidido a acabar con esa bestia y comenzó a prepararse para el nuevo enfrentamiento, esta vez con alguien que también era capaz de usar el sigilo. Pero nada, gente, hasta aquí le vamos a dejar resumen, ya que este manga todavía sigue tirando capítulos. Y si tiran mucho más capítulos, créanme, se lo estaré trayendo. Así que cuento con su like y hasta luego, Sexta.